Buenas noches a todos y bienvenidos a la transmisión nocturna de Ministerio Pasión por la Verdad, mientras recorremos el mes de Elul, los 29 días previos a la fiesta de las trompetas. Cuando suenen las trompetas, los muertos en Cristo se levantarán primero, y nosotros nos encontraremos con nuestro Señor en el aire. Ese es el plan y el ensayo para algún año en el futuro, cuando el Padre traiga y envíe a su Hijo para que venga a buscar a su novia. Y una de las cosas en las que estamos tratando de enfocarnos durante el mes de Elul, el último mes en el calendario hebreo, en el calendario civil debería decir, mientras preparamos nuestros corazones para el Señor, es ser como las 5 vírgenes prudentes, a las que se les cortó la mecha, el aceite estaba allí, tenían aceite extra y estaban listas para encontrarse con su novio, estaban listas para ser parte de esa ceremonia. Eso es lo que estamos tratando de hacer, señoras y señores. Estamos tratando de deshacernos de lo inmundo, circuncidar el corazón y estar preparados para encontrarnos con nuestro Rey y ser juzgados. Y puedo asegurarles que hay muchas personas que comienzan a aprender algo de lo que yo llamo la portada del libro, y comienzan a aprender cómo se relaciona la Torá con el Nuevo Testamento, su asombrosa conexión, y como por siglos o incluso milenios, el Antiguo Testamento ha sido descartado como algo que no es tan importante o solo historias bíblicas, y que lo importante es que Jesús fue crucificado, sin darse cuenta de que Yeshua, Jesús, es la Torá. Él dice que Él es el Verbo hecho carne, y eso es lo que estamos haciendo aquí hoy en nuestro ministerio. Descubrir ese Verbo hecho carne. ¿Cómo se ve eso? Desde la primera página de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis, ¿cómo incorporamos el Verbo hecho carne? Cuando Yeshua dijo, come de mí, bebe de mí, y nunca más tendrás hambre ni sed. ¿Qué significa eso? Cuando Él nos dice que sigamos sus pasos, que tomemos nuestra cruz y lo sigamos, ¿cómo se ve eso? ¿Cómo lo aplicamos? Entonces, hemos estado en un viaje durante los últimos 15 días. Ahora nos estamos moviendo hacia la segunda mitad del mes de Elul, donde hemos estado abriendo nuestro corazón. Yo he estado abriendo mi corazón. Y hemos estado hablando sobre lo que significa amar a nuestro Creador, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hemos hablado mucho sobre los dos componentes que componen Teshuvá, o el regreso o el arrepentimiento, y es tener la voluntad de recibir y la voluntad de dar. Ya hablamos de que ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es lo que está dentro de nosotros. Es el entendimiento de cuando tomamos el fruto en el jardín hace tantos miles de años, y que ahora podemos tomar del Creador cuando Él nos da. Lo recibimos, y ahora podemos aferrarnos a eso. Ese deseo de recibir para nosotros mismos es el del árbol del bien y el mal, porque dentro de nosotros también está el deseo de dar a los demás. Dios nos dio el don de recibir para que podamos comenzar a bendecir a otros. Ese es el reino dentro de nosotros, damas y caballeros. Es el reino, es Cristo, crucificado dentro de nosotros. ¿Y qué significa eso de estar crucificado con Cristo? Significa anular la carne. Significa destruir y reprimir el deseo de recibir. Significa que miramos a los demás por encima de nosotros. Significa que dejamos de lado los juegos infantiles, de la piedra de la ofensa en los que nos encontramos constantemente. Y algunos de ustedes están viendo esto y no tienen ningún problema en sentirse ofendidos y le agradas a todos y a ti te agradan todos. Pero hay algunos de nosotros, en esta transmisión, que no les agradamos a todos, y no todos nos agradan. Por lo tanto, seguimos trabajando en esto tratando de amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, hemos hablado realmente mucho sobre cómo quitar la piedra de la ofensa. Incluso iniciamos un desafío anoche, durante los próximos 14 días, en el que no se le permite ofenderse por nada. Y algunos de ustedes están tan atrapados en el deseo de recibir que discutirán conmigo que tienen el derecho de corregir a su pareja, o de ser ofendidos por algo o con alguien más. No, no tenemos el derecho a ser ofendidos, tenemos la opción de ser ofendidos. Y eso es algo que se debe de enseñar al cuerpo del Mesías hoy, que la ofensa no es algo automático. El hecho de que exista el bien y el mal no significa que tengamos que decírselo a todo el mundo y a su hermano, permitiéndonos el derecho de ofendernos por el error de otra persona.
Jesús mostró perfectamente esto en la cruz. Lo he dicho varias veces. Cuando dijo Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, tenía todo el derecho a sentirse ofendido, pero decidió no hacerlo. Él eligió permitir que el clavo, de lo que hablamos antes, el Bab, en el nombre de Dios, Yud-Hei Bab-Hei, Él permitió que el clavo crucificara su carne y que anulara la voluntad de recibir gratificación por ver la venganza, y decidió renunciar a su autoridad. Amigos míos, mispajá, que es la palabra hebrea para familia, mi familia, pasión por la verdad, ¿alguna vez han considerado este concepto de que solo hay una autoridad en el universo? Podrías decir, no, los hay de todo tipo. No. Solo hay uno, y es el mismo Yahvé. Es Dios el quien reside en los cielos. Todo lo demás son las autoridades que Él permite, pero en realidad solo hay una cuando todo está dicho y hecho. Él está en la cima. Nunca podrá haber nadie más en su trono. Nadie puede juzgar sino Él, y Él delega eso en su Hijo. ¿Y a dónde voy con esto? ¿Qué significa? Esto significa que cuando alguien se pone a sí mismo en una posición de autoridad, se pone a sí mismo en una posición de autoridad sobre otra persona sobre la que no debería tener autoridad, entonces está tomando el trono de Dios, y Dios no tiene autoridad para juzgar en ese momento, porque usted le quita la autoridad de las manos. Por eso, la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. Porque, cuando tomamos venganza, Él no puede. Porque ya hemos hecho su trabajo por Él. Entonces lo que debemos hacer es que, cuando ocurre una ofensa que es injusta, y es contra nosotros, y sabemos que tenemos razón en ese momento, cuando eliges no ofenderte, y eliges tomar un momento aparte, y orar por esa persona, y aún mejor que eso, nos movemos hacia una posición de dar sobre esa persona, que es la imagen suprema de Dios. Y, no solo es movernos y nos separamos de esa persona y oramos por ella. Yeshua hizo eso en el jardín. Pero el siguiente paso fue, que Él realmente hizo algo por ellos, que no se merecían. Murió por ellos. Y entonces, esta es la parte más difícil de la vida de un creyente en el Mesías. No es guardar los mandamientos, sino es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y anular esto, a lo que llamamos carne, destruir el deseo de recibir, y permitir que la revelación de su poder fluya en nuestras vidas como resultado de eso. Esta es la parte más difícil, razón por la cual pasaremos 29 días seguidos analizando cómo realmente guardamos la Torá. Todo el mundo quiere decir, oh, tienes que guardar la Torá. La gente comienza a entrar en la idea, y el amor de Dios se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Antiguo es solo el Nuevo Testamento ocultado. El Nuevo es el Antiguo Testamento revelado. La gente comienza a entender eso, y comienzan a decirle a sus vecinos, escuchen, la Torá de Dios y su manual de instrucciones no se ha eliminado. Tenemos que seguir a Dios de esta manera, pero fallan al no entender que los 613 mandamientos, a los que llamamos Torá genéricamente, cuelgan de los dos principales. Así que amigos míos, mispajá, mi familia, trabajemos en este concepto de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, al eliminar esta cosa llamada ofensa que está en nuestra vida. Está destruyendo iglesias, está destruyendo relaciones, trae distancia entre marido y mujer, separa padre e hijo, hija y madre. La ofensa está destruyendo el cuerpo de Cristo. Es por eso que Yahweh dijo en el Antiguo Testamento, qué cosa tan buena y maravillosa es, para los hermanos habitar juntos. ¿En qué división dice eso? No. En unidad, es en unidad. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua justo antes de morir? Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Ahora, Yeshua no estaba hablando de su deidad, obviamente, porque estaría diciendo que los discípulos son deidad. No, está diciendo, estamos tan conectados en nuestro amor, el uno por el otro, estamos tan unidos en nuestra misión y el diseño que pusiste dentro de nosotros. Permite que mis discípulos estén tan unidos en el amor, como tú y yo estamos unidos en amor. Esto es la última oración, amigos míos.
Este fue el último deseo de nuestro Mesías, que nos uniéramos en unidad, y de eso es de lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo lo hacemos? Anulamos la carne. Escuche. Permítame leer esto. La grandeza de uno está directamente relacionada con la cantidad que uno se ha anulado a sí mismo, ante el Creador. No recibir ninguna gratificación en la carne es la meta para ser grande en el reino. Si queremos ser grandes en el reino, necesitamos anular la carne. Dice, usted sabe que está operando en la voluntad de recibir, cuando su trabajo. Por cierto, esto es para nosotros los ministros, y para cualquiera que se considere una influencia o un ministro en el reino. Dice, usted sabe que está operando en la voluntad de recibir, cuando su trabajo no se mida por su obediencia, sino por lo popular que es su trabajo, o por lo grande que es su nombre. Escuche, sabe cuando está ascendiendo, porque deja de quejarse de los demás y comienza a quejarse de sí mismo, y ve a los demás como mejores que usted. ¿Escuchaste eso? Aquí hay dos conceptos. Uno, sabes que estás operando en la voluntad de recibir cuando la obediencia no es lo más importante, sino la popularidad de tu trabajo es lo más importante. Y el concepto número dos, sabes que estás ascendiendo y creciendo en fe y acercándote más al Mesías. Lo sabes cuando dejas de quejarte de los demás y comienzas a quejarte de ti mismo. Puedo hacer una pregunta boba, pero muy apropiada en este momento. ¿Cuándo fue la última vez que se quejó de sí mismo? ¿Cuándo fue la última vez que se miró a sí mismo en medio o al comienzo de una discusión y dijo, probablemente estoy equivocado? ¿Cuándo asumió alguna vez que estaba equivocado? ¿Cuándo fue la última vez que asumiste que tú estás equivocado, o tú eres el engañado? Porque el engaño por defecto significa que no sabes que estás engañado, por lo que es muy posible que seas engañado. Es muy posible que te falte información sobre cualquier situación que puedas estar juzgando injustamente en el momento. ¿Por qué no tomamos la posición, nos bajamos de nuestros tronos blancos, y decidimos dejar de juzgar a los demás y comenzar a quejarnos de nosotros mismos? Este es el lugar donde el Creador quiere que estemos. Si vamos a tener una adhesión total a Él, y realmente mostrar su imagen en el mundo terrenal, entonces debemos asegurarnos de no quejarnos de los demás, y de que todo sea sobre nosotros. ¿Qué puedo hacer yo para acercarme al Señor? Les puedo asegurar, amigos míos, que si supieran que el Mesías regresará en 14 días, estarían en su armario, haciendo todo lo posible, orando y ayunando y pidiendo perdón por sus pecados. Porque eso es lo que estamos a punto de hacer, ponernos detrás de la cortina, por así decirlo, y ser juzgado por usted mismo. Me encanta esto. Dice, esta es la prueba. El rey envía obstáculos para ver si uno desea unirse a lo popular, o si su único deseo es hacia el rey. Verá, muchas veces, este es el rabino, Yehuda Aslach. Me encantan algunas de las citas que escribí de su libro, Desmati, y realmente me han ministrado en mi centro de educación superior, por lo que quiero compartir algunas de estas contigo. Pero al final de nuestras vidas, descubriremos en el día del juicio, por qué existen todas las pruebas, por qué existen todas las tribulaciones. ¿Sabes para qué son? Dios quiere saber si Él es el más importante en tu vida, y si confiarás en Él. Verán, puedo decirles por experiencia personal en mi propio matrimonio, pasando por momentos realmente difíciles como algunos de ustedes podrían imaginar, e incluso al regresar a casa, de mi centro de educación superior. La transición fue realmente muy difícil. Y nuestro matrimonio estaba teniendo dificultades. Parecía que estábamos discutiendo todo el tiempo, y no podíamos averiguar exactamente cómo pasarlo y llegar al otro lado. ¿Y sabes qué descubrimos? Amigos míos, descubrimos que fue porque comenzamos a señalar las faltas de la otra persona. Somos muy buenos para ver las fallas de todos, pero no podemos ver muy bien las nuestras. Fue solo cuando dijimos, ¿sabes qué? Ya basta de señalar las faltas de los demás, nos vamos a enfocar en nosotros mismos. No me voy a ofender. Voy a elegir no estar ofendido. Solo te voy a dar, incluso si no lo mereces, o si creo que no lo mereces. Voy a amarte, voy a cuidar de ti, voy a orar por ti. Y nada de lo que digas o hagas me hará daño.
Ahí es donde debemos estar, porque este es el lugar donde el hombre espiritual prospera. Verá, cuando nos desnudamos ante el Rey, ¿qué significa estar desnudos ante el Rey? No vistes tu hombre interior con la carne. Si vistes al hombre interior con carne, entonces el Creador no te vestirá, ni puede vestirte porque ya estás vestido. Pero si te quitas la carne y ese deseo de recibir, y dices, ¿sabes qué? Solo te voy a dar, solo voy a entregar, te voy a perdonar y a amarte y a tratarte como si nunca me hubieras ofendido para empezar. Cuando tomamos el camino de subirnos a la cruz por la otra persona, literalmente nos estamos despojando de nuestro orgullo, nos desnudamos ante el Creador, ¿y sabes lo que sucede? Él es un buen padre y esposo, y se le requiere que luego vista a su novia con su gloria. Ahí es cuando usted se eleva y es grande. Ser grande en el reino de los cielos es dar tanto, como sea posible, para aquellos que están en el reino y en el extranjero. Ser pequeño en el reino de los cielos es aferrarse al deseo de recibir. Entonces muchos de ustedes entienden Mateo 5, 17 al 21, donde habla de que ni una jota y ni una tilde pasará de la ley, hasta que la ley sea cumplida. Y los grandes en el reino de los cielos serán los que guarden los mandamientos. Y el que habla incluso de deshacerse del menor de los mandamientos será el menor en el reino. Hablamos mucho de esa escritura, de que serás el menor en el reino, si no guardas los mandamientos de Dios, o si anulas o no crees que la Torá está vigente. Yeshua dijo que serás el menor, pero te digo que la intención del corazón del Mesías es, si te saltas el segundo más grande mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo, y comienzas a guardar los otros mandamientos, estás anulando, escucha, estás anulando el menor de los mandamientos, que en realidad es el mayor. Y te animo esta noche, ya que acabamos de repasar la última mitad, las primeras 14 veces que hemos estado juntos, los días que hemos hablado de Teshuvá, que si nos saltamos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y no aprendemos cómo deshacernos de esta voluntad de recibir, esta constante, de siempre estar ofendido, o incluso ofendido a los demás. Cuando nos deshacemos de eso, y lo anulamos con el clavo, como enseñamos anteriormente, el poder de revelación total de Dios, su nombre completo se vuelve disponible para nosotros, y llegamos a experimentar su amor, de una manera más grande. Si queremos ver al Espíritu de Dios operando este reino, nuevamente, entonces necesitamos comenzar a operar en el reino espiritual ahora. Entonces, amigos míos, gracias por permitirme pasar un tiempo con ustedes nuevamente esta noche, mientras avanzamos en el mes de Elul hacia Rosh Hashanah. Preparemos nuestros corazones, y continuemos, nuevamente, en este desafío de no ofendernos, sin ofenderse. Ore y permita que el Espíritu Santo haga lo que mejor hace en la vida de otras personas. Amén. Amén. Muy bien, nos vemos mañana en la noche a la misma hora, 7 p.m. hora central, aquí en Ministerio Pasión por la Verdad. Que Dios te ame, y te bendiga. Amén.